Ah, y después continuamos a la próxima lección, al próximo principio. Ya vimos que el primer principio es el contexto. Necesitamos tomar en cuenta el contexto. Vamos a leer la porción, después vamos a revisar un poquito la tarea y después, si tenemos tiempo, entramos al segundo principio, ¿ok? Hola Silvina, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenida. Em, Amor, ¿me puedes ayudar a leer a nuestro punto de partida, por favor? Nuestro punto de partida, reconocer, tienes quitarle la cosita esa. Ya. Ok. Nuestro punto de partida, reconocer que la Biblia es un libro divino y humano. Para entender la Biblia correctamente, tenemos que partir del hecho que la Biblia es un libro tanto divino como humano. La Biblia es de origen divino porque contiene las palabras de Dios y la Biblia es humana porque por haber sido escrita por hombres que fueron usados como instrumentos de Dios, pero que vivieron sujetos a un tiempo en la historia, a un lugar geográfico, a una cultura, hablaron un lenguaje en particular y experimentaron otros aspectos humanos que podemos ver plasmados en la palabra de la Biblia. Creo que ninguno de nosotros tiene problemas en reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. El problema lo tenemos en aceptar la parte humana de la escritura. No la reconocemos o no sabemos muy bien qué hacer con ella, pero nos guste o no, es parte de la naturaleza de la Biblia y tenemos que lidiar con eso. La parte humana de la Biblia ha traído como consecuencia que se levanten ciertas barreras para nosotros que nos alejan del entendimiento del significado original de los textos. Algunas de las barreras que causan un gran distanciamiento entre nosotros y el texto de la Biblia son, uno, las barreras del lenguaje, ya que la Biblia se escribió originalmente en hebreo, un poco de arameo y griego, y en nuestro caso, otra barrera más del lenguaje es el español antiguo de la versión Reina Valera. Número dos, las barreras del tipo de literatura, ya que la Biblia emplea diferentes tipos de literatura como las narrativas, la poesía, las profecías, las cartas, las crónicas, los proverbios, las parábolas y otros más. Número tres, las barreras de la cultura, ya que las escrituras contienen mucho de las culturas judías, romana, griega y de algunas otras naciones del Medio Oriente. Número cuatro, las barreras de la historia, ya que la Biblia comprende un periodo aproximadamente de 1500 años. Número 5, las barreras de la geografía, ya que en la escritura se habla de ríos, mares, montes, desiertos, ciudades, regiones y países totalmente desconocidas por nosotros. Número 6, y las barreras de la vida bajo el Antiguo Testamento en contraste con nuestra vida bajo el Nuevo Testamento. Para poder interpretar correctamente las escrituras necesitamos del Espíritu Santo, pero también tenemos que tomar en cuenta todas estas barreras que se dieron como resultado de la parte humana de la Biblia. El propósito de este breve escrito es, reconociendo todos estos factores humanos, el de proporcionar algunos de los principios fundamentales de la hermenéutica para interpretar la palabra de Dios adecuadamente. Entonces, en breve, puedes dar el corazón para que. Gracias. Entonces,
Pastor tiene silenciado su micrófono. Gracias, Pastora Ana. ¿Por qué no me decía alguien nada? Gracias, Pastora Ana, te lo agradezco muchísimo. Bien, esencialmente lo que estábamos diciendo, o lo que está diciendo esta porción del material, es que no necesariamente tenemos que lidiar con el aspecto divino, para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo, para eso tenemos la dirección de Dios, sino que tenemos que lidiar con el aspecto humano de la Escritura. Cuando la Biblia se escribe dentro de un lenguaje, dentro de un tiempo en la historia, dentro de una cultura que no es la nuestra, dentro de un estilo de vida que no es el nuestro, dentro de una religión que nosotros no practicamos y no todos nosotros conocemos. Entonces es importante, para adquirir un mayor entendimiento de la Biblia también, comprender cada una de estas cosas. Hay muchos expertos y hay muchos recursos que han facilitado el acceso al conocimiento de esta parte humana de la Biblia, y nosotros podemos estudiarla, podemos crecer en entendimiento de lo que el texto significa a la luz de su cultura, a la luz del estilo de escritura que los escritores humanos usaron. Todo esto es muy importante para hacer la escritura accesible a nosotros. De otra manera, tendríamos un texto que nosotros no entendemos, cuyo alfabeto nosotros no conocemos, y sería prácticamente inaccesible para nosotros. ¿Ok? Al estudiar la Biblia, nosotros nos damos cuenta que Dios estaba obrando. Dios estaba presente, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel. Dios estaba presente en el caso del pueblo judío en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la primera iglesia, pero estaba presente dentro de un contexto cultural, dentro de una eh, eh, comunidad de personas, de un grupo de personas que hablaban un lenguaje específico, pertenecían a una cultura específica, a una religión específica, estaban dentro de un contexto histórico particular de nuestra historia, um, y solamente ellos tenían acceso a eso, ¿verdad? Nosotros no teníamos acceso a eso. Gracias a Dios es más accesible ahora por medio de expertos que han tomado el tiempo de aprender primeramente y después de um, enseñarlo a nosotros, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito acerca del contexto literario. Hay diferentes tipos de contextos. Mencioné anteriormente el contexto cultural, es decir, la cultura donde se llevó a cabo el evento bíblico o el suceso bíblico. Aquí estamos hablando específicamente del contexto literario. ¿Cuál es el contexto literario? Alguien que estuvo presente la semana pasada nos puede decir cuál es el contexto literario antes de que empecemos a leer. ¿Alguien? ¿No? Es el que nos hace ver cuál es el tema del que se está hablando o el punto que el escritor quiso darnos. Ok, muy bien. En palabras sencillas, es el texto con el texto, ¿verdad? O sea, es decir, lo que se dice de la porción de la escritura eh, antes y después, o también en otras partes de la Biblia. Vamos a leer rapidito. Yusmelis, ¿me puedes ayudar a leer esto del principio número 1, por favor? Ok. El primer principio para entender correctamente la Biblia y tal vez el de mayor importancia, es el de interpretar un texto de acuerdo a su contexto. El contexto es simplemente lo que está con el texto. Es decir, son los párrafos, oraciones o palabras que están relacionadas con el texto y que rodean al texto que estás leyendo. Son las líneas de texto que preceden y o siguen al texto. Por ejemplo,
A continuación tenemos al Salmo 134. Ujú. ¿Cuál sería el contexto del versículo 2? 1. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Ujú. 2. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. 3. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. El contexto del versículo 2 es el versículo 1 y el versículo 3. Muy bien, hasta ahí por ahora, Yusme. Déjenme buscar acá. Ok, entonces se entiende la idea de lo que estamos tratando de comunicar aquí. El contexto literario, estamos hablando aquí específicamente del contexto literario, es decir, el contexto dentro del mismo texto, es lo que aparece antes, después o alrededor del texto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más adelantito que puede ser también algún pasaje que se encuentra en otro de los testamentos. Por ejemplo, si estamos leyendo en el caso de la Anunciación, se puede decir que es un cumplimiento de lo que ya se había profetizado en el pasado. Entonces, el contexto de eso sería también el pasaje del Antiguo Testamento donde se profetizó. Y eh, eh, obviamente en el resto de las porciones donde Jesús cumple con esa profecía, ¿verdad? Pero estamos hablando específicamente del texto que está junto al mismo texto. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Y por favor pregunten con confianza, ¿ok? Todos estamos aprendiendo. ¿No? Ok. Continúa, Yusme, por favor. Desde arriba donde dice cuál sería el contexto. Ujú. Ok. ¿Cuál sería el contexto de Génesis 1, 26, 27? Donde se dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. El contexto sería desde Génesis 1 hasta Génesis 1:31. El Ujú. contexto de suma importancia por, es de suma importancia porque este nos hace ver cuál es el tema del que se está hablando o el punto que el escritor está tratando de hacer. Y eso nos sirve para determinar el significado de un texto. La pregunta es, ¿cómo podemos identificar el contexto de un pasaje de la Biblia? Es simple. Todo lo que tenemos que hacer es leer el texto y ver cuál es la idea o el tema del que se está hablando, hasta que éste cambie a otra idea o tema diferente. Para Muy, entender mejor, un momentito, ay, por favor. ok, Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar el contexto de un pasaje de la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver cuál es la idea o el tema de que se está hablando. Muy bien, correcto. Entonces, si la Biblia me está hablando, estamos hablando dentro de un pasaje, dentro de un capítulo, dentro de una carta, dentro de un libro de la Biblia, si el pasaje que estoy estudiando me está hablando, por ejemplo, de la parábola del sembrador, em, y antes me habla de un milagro que Jesús hizo y después eh, me habla de algunos fariseos que le hicieron una pregunta totalmente relacionada, perdón, totalmente no relacionada con la parábola que dio Jesús. ¿Dónde empieza mi contexto y dónde termina? Yo sé que es una pregunta capciosa, pero es importante para hacerles pensar un poquito nada más. Y recuerden que es una parábola que estamos tratando aquí. Vuelve a repetir la pregunta. Entonces, eso, yo iba a preguntar lo mismo.
Si el pasaje que yo estoy estudiando o que estoy meditando se encuentra dentro de una parábola que Jesús contó, y antes de que Jesús contara la parábola, el mismo libro, digamos el Evangelio de Mateo, por ejemplo, me está hablando de un milagro que Jesús hizo, y después de la parábola ya empieza un pasaje donde me dice que Jesús le contestó una pregunta a uno de los fariseos. ¿Cuál sería mi contexto? ¿Dónde empieza y dónde termina? Y estamos hablando del contexto inmediato. ¿Dónde empieza el contexto y dónde termina? Al principio comienza Al principio. a donde Jesús comienza a explicar, por ejemplo, si está hablando sobre los enfermos. Bueno, era una parábola. Bueno, donde comienza la parábola. Ahí está. ¿Y dónde termina? Terminaría después del ejemplo. Terminaría después del ejemplo, ya cuando el tema cambia. Porque la idea principal o el tema es lo que determina mi contexto. Entonces, eso es muy, muy importante. Por ejemplo, en Lucas, déjenme ver si lo encuentro. Creo que es Lucas. Lucas capítulo 15. No vamos a leer todo el pasaje. Pero, por ejemplo, veamos esto y solamente analizando los títulos. Lucas 15 es una serie de parábolas. Tenemos una parábola desde que inicia, continúa. Ok, perfecto. Entonces, con solamente los títulos, si yo estoy, por ejemplo, digamos que estoy estudiando el pasaje de Lucas 15 donde habla de una moneda perdida. Y mi pasaje de enfoque, mi pasaje que voy a usar va a ser Lucas 15 del 8, 9 y 10. Son 3 versículos que tratan de una moneda perdida. Pero note lo que sucede aquí en Lucas 15. No siempre sucede en el caso de las parábolas. De hecho, creo que este caso es un caso único. Jesús dio mucho énfasis a esto. Pero desde el principio, Jesús empieza a hablar, desde el principio del capítulo, Jesús empieza a hablar de una oveja perdida, del versículo 1 al versículo 7. Después tengo el pasaje que estoy estudiando, del versículo 8 al 10, que se trata de la moneda perdida. Después tengo la parábola del hijo perdido, también conocido como el hijo pródigo, eh, que trata desde el versículo 11 hasta el versículo 32. ¿Cuál es el contexto de la parábola de la moneda perdida? ¿Alguien me puede decir? Lo podemos resumir solamente en una frase. ¿Cuál sería el contexto? ¿Alguien? ¿No? Solamente de la parábola. Ok, veamos los puntos de nuevo, ¿verdad? Digamos, la parábola que estamos estudiando es el versículo 8 al 10. Ajá. Y la parábola, repito, no lo vamos a leer, solamente vamos a analizar los títulos. Este pasaje que estoy estudiando se titula La parábola de la moneda perdida. Entonces, voy a identificar el contexto. Desde el principio Jesús empieza este capítulo con una parábola o otra parábola que se titula La parábola de la oveja perdida, del 1 al 7.
Después se encuentra el pasaje que yo estoy estudiando, que también es una parábola. Se llama la parábola de la moneda perdida, perdón. Y después Jesús cuenta otra parábola que se llama la parábola del hijo perdido. Y se encuentra desde el 11 hasta el final del capítulo que termina en el, perdón, hasta el final del versículo que termina, y bueno, y también el capítulo que termina en el versículo 32. ¿Cuál es el contexto de este pequeño pasaje que estoy estudiando de la moneda perdida? ¿Cuál sería el contexto? Pues la moneda perdida. La moneda perdida es el pasaje que estoy estudiando. ¿Cuál Ajá. sería el contexto de este pasaje? La parábola del hijo perdido. La parábola del hijo perdido, pero recuerden que la primer parábola se titula también la parábola de la oveja perdida. Entonces, ¿cuál es el contexto del pasaje? Algo que está perdido. Ese es el tema. ¿Y Oh, dónde encontramos? ¿En qué parte del capítulo encontramos algo que está perdido? ¿Dónde se maneja el mismo tema? al principio. ¿De esta parábola o de la de arriba? Se comienza desde arriba, Desde arriba y dónde termina. termina hasta abajo. Hasta el final del capítulo, ¿verdad? Ujú. Entonces, el contexto en este caso sería todo el capítulo. Si voy a estudiar la parábola únicamente de la moneda perdida, no puedo ignorar la parábola de la oveja perdida. Tampoco puedo ignorar la parábola del hijo perdido, porque las tres parábolas tienen un tema principal que es algo perdido. Una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Entonces necesito tomar en cuenta todo el capítulo, todo el capítulo. De nuevo, no siempre va a ser así. Hay veces donde el contexto son simplemente unos cuantos versículos al principio y unos cuantos versículos al final. En este caso específico es todo el capítulo, porque todo el capítulo Jesús está ilustrando el hecho de que algo está perdido. Entonces, para poder entender y sacar el significado que Lucas quiso comunicar en la parábola de la moneda perdida, tengo que considerar y por lo menos saber lo que la parábola de la oveja perdida dice y lo que la parábola del hijo perdido dice. De otra manera, me va a ser muy difícil entender la parábola de la moneda perdida. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Regresemos acá al texto. Preguntas, comentarios. No. ¿No? Ok, muy bien. Ahora sí, creo que estabas leyendo Yusme, ¿verdad? Puedes continuar, por favor. Sí. Mm, ¿Por dónde quedé? Podemos comenzar con la pregunta es, para entender lo que dice después, por favor. Ok. ¿Cuál sería el contexto de Génesis 1:26-27, donde se dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza? El contexto sería desde Génesis 1 hasta Génesis 1:31. El contexto es de suma importancia porque este nos hace ver cuál es el tema del que se está hablando o el punto que el escritor está tratando de hacer, y eso nos sirve para determinar el significado de un texto. La pregunta es, ¿cómo podemos identificar el contexto de un pasaje de la Biblia? Es simple. Todo lo que tenemos que hacer es leer el texto y ver cuál es la idea o el tema del que se está hablando, hasta que éste cambie a otra idea o tema diferente. Para entender mejor esto, leamos el siguiente párrafo. El otro día escuché una historia muy interesante. El carbón que se estaba acumulando impedía que el carburador funcionara bien. El portero anotó el gol. La carne de 2 pulgadas
de ancho estaba quemada por fuera y cruda por dentro. Acumulaciones de nieve de hasta 10 pies impedían el tráfico de los autos. El pasto necesitaba cortarse, pero el elevador se movía rápidamente al último piso en menos de 20 segundos, y entonces la gente abucheó la mala actuación de los cantantes. Nadie en su sano juicio habla de esa manera. Nadie escribe ideas al azar cuando está tratando de comunicar algo. Normalmente, perdón, me da risa, porque verdad, nuestras declaraciones se basan en oraciones anteriores que se conectan para producir un mensaje coherente. Lo mismo sucede con la Biblia. Todo lo que leemos forma parte de una idea o una serie de ideas que están conectadas y relacionadas entre sí. Cada tema, punto o idea es parte de un contexto, y es así como identificamos el contexto de un texto. Y una vez que identificamos el contexto, podemos saber de qué se está hablando y podemos entender e interpretar correctamente la Biblia. Todo libro de la Biblia puede ser dividido en secciones, párrafos y oraciones. Cada sección tiene un tema, cada párrafo tiene un tema, cada oración tiene un tema. Eso es su contexto. Ah, ah, Existen, ok. entonces, en breve, ¿cuál es el contexto? ¿Quién me puede decir cuál es el contexto? En breve. Todo párrafo que habla del tema. Bien, exactamente. Cuando estemos buscando el contexto, o más bien la forma de encontrar el contexto es identificar el tema. Cuando el tema cambió, lo más probable es que el contexto cambió y por lo tanto ya no sería el contexto inmediato del pasaje que estoy estudiando. Si el tema continúa, es muy probable que todavía sea parte del contexto y necesito tomarlo en cuenta. No para estudiar todo, o sea, estamos hablando de enfocarnos en un pasaje, es decir, que vamos a usar para dar un estudio, una meditación, una predicación. Um, entonces, no estamos hablando de estudiar todos los versículos que formen parte del contexto, pero sí necesitamos conocerlo para que ellos nos ayuden a interpretar el pasaje que estamos estudiando. ¿Ok? Continúa, Yusme, por favor. Todo libro de la Biblia, perdón, existen dos tipos. Existen dos tipos de contexto, el inmediato y el lejano. El contexto inmediato comprende las palabras o versículos, relaciones con el texto y que están inmediatamente antes y o después del texto que se está leyendo. Por ejemplo, el contexto inmediato de Juan 3:16 es lo que está antes, Juan 3:1 al 15, y lo que está después, Juan 3:17-36. El contexto lejano, por otra parte, consiste del capítulo anterior o siguiente. Por ejemplo, el contexto lejano de Mateo 7:1 es Mateo 5:6 y 7:2 al 29, ya que Mateo 5, 6 y 7 son un solo sermón de Jesús, el cual es conocido como el Sermón del Monte. Cada uno no cuando uno no considera, Sí, hasta ahí, perdón. Entonces, este caso de Mateo 7:1 es muy importante. De nuevo, no se da en todos los casos, como lo ves en el caso de Lucas 15, no se da en todos los casos. En muchos casos, quizás en la mayoría, podemos decir que el contexto inmediato va a ser, pues, algunos versículos antes, algunos versículos después. Pero, por ejemplo, en este caso de Mateo, es todo un sermón, son 3 capítulos dedicados a un solo sermón. Y esos versículos están relacionados. Quizás podemos tomar en cuenta, tomar un pasaje,
no sé, cualquier pasaje, digamos Mateo 5 del 6 al 10, y quiero hacer un estudio, una prédica, o simplemente quiero sacar la interpretación para poder aplicarlo en mi vida. Entonces necesito conocer y entender el resto del capítulo 5, 6 y 7 para poder entender de la mejor manera ese versículo. De otra manera, corremos en el peligro de malinterpretar, ¿verdad? Recuerde que aunque tenemos el Espíritu Santo y contamos con su guía para que nos muestre y nos guíe a toda verdad y nos recuerde lo que Jesús nos enseñó, también contamos con nuestra parte humana, nuestra naturaleza humana y aún una naturaleza pecaminosa que probablemente nos pueda llevar a cometer un error, a equivocarnos. Entonces, no somos infalibles como el Papa presume ser. Es bien importante que nosotros tomemos eso en cuenta. Entre más estudiemos la Biblia, entre más la conozcamos, entre más leamos la Biblia, mejor será para nosotros y para el entendimiento que nosotros tengamos acerca de la Biblia, ¿verdad? Ahora sí, Yusme, puedes continuar. Cuando uno no considera el contexto de un texto, termina malinterpretando el significado del texto. Como alguien lo dijo una vez, todo texto fuera de contexto es solo un pretexto. Un ejemplo extremo de esto sería una persona que afirma que la Biblia dice que Dios no existe, porque el Salmo 14 dice no hay Dios. Aunque es cierto que el Salmo 14 dice que no hay Dios, el problema es que no se está considerando el contexto de ese texto. Si leyéramos lo que dicen las palabras anteriores en el mismo salmo, encontraríamos lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto hace una gran diferencia. Claro, por supuesto. Aunque es verdad que el pasaje sí dice eso, pero no es lo que el escritor está tratando de decir. En ningún momento está tratando eh, de afirmar que Dios no existe, simplemente está diciendo lo que una persona necia dice. Um, eh, Silvina, ¿crees que puedas leer o todavía como que se está cortando? Creo que sí. Ok, En ratito se corta, pero puedo tratar. A ver. vamos a intentarlo, por lo menos con 2 párrafos, Silvina, por favor. Muy bien. Dice, cuando tomamos las palabras fuera de su contexto, su significado cambia drásticamente de tal manera que no nos comunican su mensaje original, sino uno totalmente diferente. Veamos otro ejemplo. Una persona podría decir que el apóstol Pablo jamás llegó a bautizar a alguien, argumentando que así lo indicó en 1 Corintios 1:17, donde dijo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pero si leemos lo que dicen los 3 versículos anteriores, nos daremos cuenta que el apóstol llegó a bautizar a varias personas. Una vez más, el contexto nos ayuda a entender correctamente la escritura. Recuerda que todo texto es parte un contexto mayor. Por ejemplo, el contexto de Filipenses 4:13 es Filipenses 4:10 al 20. Este es el contexto inmediato, pero Filipenses 20 tiene propio contexto, que es el Filipenses 3:1 al 4:23, que es una sección de la carta. Asimismo, esta sección tiene su propio contexto, que es toda la carta a los filipenses. Aún la misma carta a los filipenses tiene propio contexto, que es todos los escritores de Pablo, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etcétera. Los escritos tienen su texto,
todo. Y por último, el Nuevo Testamento tiene su contexto, que es el Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia es una unidad y tiene solamente un autor. Por ello, debemos de considerar el contexto de toda la Biblia también. Se puede decir entonces que para entender bien un texto necesitamos ver con un lente de microscopio, contexto y medio, pero también con un lente de telescopio, contexto lejano y siguientes a considerar entero. Hagamos. Creo que se cortó. Sí, se cortó. Ok, hagamos algunos ejercicios prácticos ahora. Considera Isaías 58:11. Es una promesa, pero ten en cuenta su contexto. Cuando se va a cumplir esta promesa, fíjate bien en los versículos 9 y 10. Vamos a ver este ejemplo rapidito, lo vimos la semana pasada, pero por amor a nuestros estimados hermanos que no tienen una grabación, para los que están tomando la clase por YouTube, vamos a producir este ejemplo rapidito. Muy bien. Entonces, hay una promesa en Isaías 58. Voy a ir viendo uno. Sí, gracias Silvina, ya regresaste, qué bueno que estás con nosotros. Entonces, estamos viendo algunos ejemplos prácticos de lo que está hablando básicamente los párrafos que leímos anteriormente. Este ejemplo práctico se encuentra en Isaías 58:11, lo voy a poner en la pantalla para que nosotros podamos leer el pasaje y después considerar el contexto. Esta es una promesa de Dios y cualquiera diría que Dios va a cumplir esta promesa bajo cualquier condición, ¿verdad? Es decir, esta promesa está disponible para nosotros. Yo creo esta afirmación, pero también esta afirmación famosa que dice que todas las promesas de Dios son sí y amén, pero algunas promesas contienen ciertas condiciones y necesitamos cumplir con esas condiciones para que se hagan verdad para que se cumplan las promesas. Entonces, la promesa que se encuentra en Isaías 58:11 es la siguiente: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Ahora, consideremos el contexto que según la clase nos afirma que es el versículo 9 y el versículo 10. La pregunta es, ¿cuándo se va a cumplir esta promesa? Vamos a ver el contexto. Entonces tenemos el versículo 9, pero también el 10 y el 11. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Muy bien, esta es la promesa que tenemos. Ay, no me permite mantenerlo ahí. Muy bien. Esta es la promesa que nosotros tenemos. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. La pregunta es, ¿cuándo se cumplirá esta promesa? ¿Cuándo se cumplirá? En el versículo 9, cuando lo llames, llamarás al Señor, responderá. Entonces, esta pregunta tiene una cláusula condicional, es decir, que es necesario cumplir con ciertas condiciones para que se haga una realidad. Una de las condiciones que el Señor pone es que le llamemos. Necesitamos llamar al Señor. Otra similar que normalmente se encuentra, a esto le llaman paralelismo y es básicamente una frase que
que significa casi lo mismo o básicamente lo mismo que la primera, y se encuentra mayormente en literatura poética, como lo es Proverbios, como lo es los Salmos, y algunas otras literaturas proféticas. Llamarás al Señor y responderá. Entonces, la primera condición, llamar al Señor. Él te va a responder. La segunda, pedirle ayuda. La segunda, pedirle ayuda. ¿Qué va a hacer cuando cuando al Señor le pidamos ayuda? Él va a responder, aquí estoy. ¿Cuál sería la siguiente condición que necesitamos cumplir? Si desechas el yugo de opresión y el dedo acusador y O la sea, lengua malicia. Oh, dejar de oprimir a las personas, abandonar la opresión sobre otras personas, abandonar la acusación hacia otras personas, abandonar la lengua maliciosa. Note que ya el Señor se está moviendo a un cambio de carácter y lo que está pidiendo es no solamente que le llamemos, no solamente que le invoquemos, no solamente el buscarlo, sino también a producir un cambio de carácter, ¿verdad? ¿Qué otras serían las condiciones que el Señor pide para que se cumpla esta promesa? te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desvalido. Claro. Entonces, ¿cuándo es que se cumple la promesa? En una corta frase, ¿cuándo se cumple la promesa? Cuando uno comienza a hacer lo que le pide, a ¿Cuándo? pedirle, a Muy bien, llamarlo y a desechar todas las cosas que no le gustan al Señor. muy bien, cuando cumplimos los requisitos del Señor. Ujú. Am, Fue común en los tiempos de Israel y es común en nuestros tiempos pensar que toda promesa de Dios eh, es un sí y un amén. Y en realidad toda promesa de Dios sí es un sí y un amén, solamente que algunas llevan algunas cláusulas de condición y hay que cumplir esas condiciones para que se lleve a cabo. ¿Ok? Pregunta, comentario. ¿No? Muy bien. Pastora Ana, ¿nos puedes ayudar en donde dice si una persona dijera hasta mero abajo, por favor? Si te es posible activar tu micrófono. Si no, no te preocupes. ¿Qué cita es, Paz? Ok, sería desde arriba, si una persona dijera, por favor. ¿Pero qué libro? En la pantalla, Ana. ¿Sí lo ubicas? Sí. Dice, si una persona dijera que la vida cristiana es buena y conveniente porque Dios te da todo lo que pidas de acuerdo al Salmo 37:4 que dice, el que te conceda todas las peticiones de tu corazón, que le contestarías a esa persona, considera el contexto. Ujú. Vamos a Estudia el texto y esto. ok. Ahorita continuamos, Ana, no te preocupes. Vamos a considerar el contexto, perdón, de Salmo 37:4. Y básicamente la pregunta aquí, si una persona nos dice que la vida cristiana es buena y conveniente porque Dios te dará todo lo que le pidas, porque bueno, el texto dice que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a ver si eso es así como lo afirman estas personas ficticias que se presentan en la clase. Vamos al 4. Muy bien. Perfecto. Entonces, de los versículos que podemos ver aquí, y yo sé que lo estamos haciendo a vuelo de pájaro, o sea, rapidito. Ustedes pueden tomarse más tiempo en analizar más a fondo el contexto, pero estos ejemplos son solamente eh, unos ejemplos para que nos demos una idea de lo que es el contexto, ¿ok? El versículo en cuestión, el versículo que estamos estudiando es el versículo 4 del capítulo 37 de Salmos, del Salmo de David.
que dice, deleítate en el Señor y te concederá los deseos de tu corazón. Escucha, y este es el caso a tratar. Escuchamos a una persona decir, la vida cristiana es buena y agradable porque Dios te dará todo lo que pidas. Es que la Escritura dice eh, que el Señor te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuál sería el contexto de este versículo? ¿Quién me puede decir cuál sería el contexto de este versículo? Que nos deleitemos en el Señor. Muy bien, simplemente lo que dice el resto del versículo. Podemos considerar el versículo 3, que habla acerca de confiar en el Señor, que habla acerca de hacer el bien. Podemos considerar el versículo 5, de encomendar al Señor nuestro camino, de confiar en Él, ¿verdad? Y Él actuará. Pero tan solo considerando el contexto de esa frase, porque note que la persona que usó este versículo sacó solamente una frase del mismo. Entonces, tan solo con considerar el principio del versículo, ya ahí vemos también una cláusula de condición. Deleítate en el Señor. Es decir, que Dios debe de ser nuestro deleite. Yo no sé si usted, y reconozco que esto es una ilustración que recae muchísimo en mi propia opinión, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, ha visto a un niño comer fruta, mango o sandía, por ejemplo, y usted lo nota y empieza a comer y el niño está disfrutando tanto esa fruta, ese mango, esa sandía, que el niño comienza a llenarse la cara de fruta, del jugo de la fruta. De repente le empiezan a escurrir y no se preocupa de lo que le está escurriendo en los brazos, de que la cara ya se le llenó de sandía, de mango. O sea, él está disfrutando esa fruta y lo hace hasta que termina, hasta que finalmente acaba la fruta que tiene en sus manos. Para mí, en mi opinión, y de nuevo, reconozco que ese es una ilustración que recae mucho en mi propia opinión. Para mí eso es algo así, es disfrutar al Señor, disfrutar su ley, disfrutar sus mandamientos, encontrar deleite en ellos, encontrar gozo, encontrar alegría, que los mandamientos de Dios produzcan alegría, que buscar a Dios, que estar con Dios produzcan en nosotros alegría, produzcan gozo, cambien nuestro semblante, cambien nuestras emociones, nuestro sentir. Eso es deleitarnos en Dios, es disfrutar tanto de Él que nos llenemos de Él, que salgamos de haber buscado a Dios, de haber alabado a Dios, de haber escuchado su palabra de una manera diferente, con una actitud diferente, de disfrutar de esa manera a Dios. Eso significa deleitarse, ¿no? Disfrutar tanto a Dios que cuando tú sales de haberlo buscado, de haberlo adorado, de haber escuchado su palabra y por supuesto también de vivirla, tu actitud y tu perspectiva completa de la vida cambia, ¿no? Cambia completamente, como cuando ese niño está básicamente en la gloria, como decimos figurativamente, ¿no? Disfrutando su fruta, disfrutando su sandía, su mango. Para mí eso es deleitarse en el Señor. Entonces, ¿qué tanto disfrutamos? ¿Qué tanto disfrutamos de los mandamientos de Dios? ¿Qué tanto disfrutamos de vivir la palabra de Dios? ¿Qué tanto disfrutamos de alabarle, de buscarle? ¿Verdad? Entonces es cuando Dios concederá los deseos de nuestro corazón. Y lo más probable, esto lo han dicho muchos estudiosos del libro de los Salmos, específicamente del Salmo 37, que cuando nosotros nos deleitamos en Dios, cuando tenemos disfrute, cuando nos gozamos en Dios y en su palabra y en su voluntad, lo más probable es que nuestros deseos se van a convertir en cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón, porque vamos a disfrutar tanto a Dios de haberlo buscado, de haber andado en su voluntad, de haber conocido su palabra, de haber conocido lo que Él desea de nosotros, que nuestros deseos van a ser de acuerdo a su voluntad. O sea, no está hablando de conceder deseos que están fuera de su voluntad. Es básicamente una actividad,
un encuentro con Dios donde disfrutamos tanto de Él que nuestros deseos se convierten en sus deseos y nuestros planes se convierten en sus planes, ¿verdad? Esa es la idea, básicamente. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? También mencionaste la semana pasada que había condiciones para que esto pudiera suceder, como confiar, Bien. hacer el bien, establecerte en la tierra, mantenerte fiel. Ujú. Correcto. Encomendar al Señor nuestro camino, ¿verdad? Confiar en Él y dejar que Él actúe. O sea, aquí tendríamos que considerar, en este salmo tendríamos que considerar varios versículos, ¿no? Por ejemplo, el versículo 1, no te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores. O sea, reconocer que no importando lo que yo pase, o sea, no anhelo nada, nada de las personas que se dedican a la injusticia. No estoy viendo a quién le va bien, a quién no le va mal. O sea, no, mi enfoque es Dios, ¿verdad? Mi enfoque es Dios. Muy bien. Buen comentario. Gracias por recordarme. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Otra pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Vamos a ver entonces los ejemplos. Estudia el contexto. Pastora Ana, ¿nos puedes ayudar a leer? Estudia el texto y el contexto, desde ahí hasta abajo, por favor. Estudia el texto y contexto de los siguientes pasajes y da tu interpretación de de las palabras escritas entre comillas abajo. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Romanos 10:17, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Juan 4:18, donde hay amor, no hay temor. Juan 3:5, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primera de Corintios 7:29, los casados deben vivir como si no lo estuvieran. Imagínense nada más. Bueno, vamos a ver algunos de estos, no vamos a ver todos por cuestiones de tiempo, pero vamos a verlos rapidito. Comencemos con Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando el escritor de Romanos? Vamos al 17. Vamos a tomar en cuenta el contexto inmediato, que en este caso van a ser los versículos antes y después. Aquí ya vemos, no siempre es así. Los títulos fueron puestos ahí por los traductores y no siempre encontramos una separación de tema o un cambio de tema cuando vemos que un pasaje cambia de título. Pero en este caso vamos a suponer que si es así, entonces el contexto del 17, ¿qué versículo sería? El contexto inmediato del 17, ¿qué versículo sería? ¿Alguien? ¿No? Bueno, un título debajo del versículo que estamos estudiando, en este caso el versículo 17, implica que ya el tema cambió, pero de nuevo no siempre va a ser así que tenemos que tener cuidado con eso. Pero en la mayoría de los casos, en muchos casos, quizás eso sería más verídico, en muchos casos, cuando vemos un título, cuando vemos una separación de un versículo a otro con un título, ya implica que el tema cambió. Entonces es importante que veamos por lo menos primero los versículos anteriores. Ya después, si queremos leer los versículos que vienen después del versículo o el pasaje que estamos estudiando, lo podemos hacer simplemente para asegurarnos de que el tema haya cambiado y de que no es parte de su contexto. Entonces, ¿cuál sería el contexto inmediato del versículo 17?
el versículo 16. ¿Ok? El versículo 17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, la frase aún así tiene su contexto, que es el resto del versículo 17. Esa frase fue sacada de contexto intencionalmente para ayudarnos a identificar su contexto. Entonces, el contexto de esa frase va a ser todo el versículo, pero después podemos también considerar el versículo 16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los no judíos. Y luego empieza el 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. Y ahora sí, la famosa frase que estamos estudiando, el justo por la fe vivirá. Entonces, para identificar rapidito, ¿cuál es el contexto de la frase esta? El justo por la fe vivirá. Y ahorita abro para preguntas y comentarios. ¿Cuál sería el contexto? La salvación. Bueno, ahorita estamos identificando el texto que está con el texto, ¿verdad? Todavía no lo estamos interpretando. Entonces, ¿cuál es el texto que está con el texto? La fe. Bueno, la fe es el tema, pero el texto que está con el texto es este aquí. Es decir, todo el versículo 17, ¿verdad? Porque la frase aquí está solita. Esta es la frase que estamos analizando o estudiando. Entonces, la frase aquí está solita. Queremos ver el contexto de esta frase. Entonces, cuando vamos a la Biblia o al versículo completo, vemos que el versículo tiene mucho más. Entonces, el primer contexto, el contexto más inmediato a esta frase pequeña que dice por el justo por la fe vivirá, perdón, es el resto del versículo 17. Primero, ¿verdad? Estoy identificando el versículo o la totalidad del versículo en el que se encuentra la frase, pero como veo que el versículo 16 también habla, también habla de la fe o de creer, entonces como que todavía continúa el mismo tema, ¿verdad? Entonces puedo tomar en cuenta el versículo 16. Entonces, ahora sí, amor, ¿cuál sería el tema principal o el tema que se maneja dentro del contexto? La salvación. La fe. Bueno, la salvación que es por fe. Eso. Bueno, no solamente habla de salvación. Yo creo que el tema principal sería la fe porque se mencionan los dos versículos y bueno, lo vemos en la frase, ¿verdad? Ese sería el contexto. Para poder entender esta pequeña frase, fíjese lo que es una pequeña frase de la Biblia, o sea, no es ni siquiera un pasaje completo, es una pequeña frase, es importante tomar en cuenta lo demás que se dice dentro del mismo versículo 17 y dentro del versículo 16, que todavía como que sigue el mismo tema, porque tenemos aquí de todos los que creen y en la frase tenemos, en el 17, antes de la frase tenemos por fe, la cual es por fe desde el principio a fin, y después tenemos por la fe, perdón, el justo por la fe vivirá. Entonces, en los tres, en el versículo anterior, en el versículo en cuestión, que es el 17, encontramos la palabra fe dos veces. Y en el primer versículo, que es el versículo 16, encontramos la palabra creer o creen. Entonces, como que ahí continúa el mismo tema. Por ende, puedo usar estos versículos para entender
esta pequeña frase que dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿a qué se refiere esta frase? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere esta frase? El justo por la fe vivirá. Digamos, si alguien dice, bueno, es que deberías de dejar tu trabajo porque esto puede ser cierto, pero no usando este pasaje. Si alguien dice, deberías de dejar tu trabajo porque Dios va a proveer. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Es cierto o falso de acuerdo a este pasaje? Es falso. Entonces, de acuerdo a este pasaje, no es cierto, porque eso no es lo que el pasaje nos está diciendo. Es muy probable que encontremos otros pasajes que sí nos invitan a escudriñar nuestro corazón y a ver si es que Dios nos está ayudando a confiar en Él totalmente y enteramente para provisión económica. ¿Sí? Eso puede ser el caso, eso puede ser el llamado de una persona, por supuesto, pero eso no es lo que este texto está diciendo. ¿Qué es lo que esta pequeña frase, el justo por la fe vivirá? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Alguien? Pues que el Evangelio es el poder de Dios y y si nosotros creemos en ese poder, pues podemos vivir confiados en la fe. Sí, correcto. Y podemos recibir la salvación y la justicia de la cual se está mencionando aquí. Es decir, el versículo 17 mismo nos dice, o sea, que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Ah, No la justicia que proviene de nuestros propios hechos, de nuestras propias acciones, sino la justicia que proviene de Dios. Entonces recibimos salvación y recibimos la justicia de Dios por medio de la fe y eso trae vida a nosotros, trae vida espiritual a nosotros, trae vida también eterna, ¿verdad? Amor, ¿ibas a decir algo? sí, yo le puse en la tarea que habla que todos aquellos que creen en el Evangelio alcanzan la salvación, pues el Evangelio nos muestra de qué manera nos hace justos, que es por la fe. Eso fue lo que yo le puse. Correcto. El deseo de Dios, y si tú estudias más a fondo el apóstol Pablo, yo creo que vamos a concluir con este ejemplo. El deseo de Dios es que nosotros seamos totalmente justos. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios nos creó inicialmente con la capacidad de poder ser totalmente justos delante de Él. Pero como sabemos, entró el pecado y el pecado corrompió la vida humana. Creó una separación entre nosotros y Dios. Y el ser humano optó por la injusticia, optó por la maldad. Eso no solamente es una cuestión de acciones o de decisión, es una cuestión de naturaleza. Nosotros por naturaleza nacemos con esa naturaleza pecaminosa, pero también nacemos con la culpa de nuestros antepasados. Cuando Dios nos ve lejos de Cristo, nos ve como personas culpables. Por eso es que dice el mismo Juan que todo aquel que no ha creído ya está condenado. Eso es lo que dice. Aunque Jesús no vino a condenar al mundo, todo el que no cree ya está condenado. Porque nacemos de esa forma. Nacemos así. Es una cuestión espiritual, pero también es una cuestión biológica y es una cuestión espiritual en nuestro ser, en nuestro espíritu. Dios tiene que crear literalmente una persona nueva en nosotros para que por medio de la fe nosotros seamos hechos como si hubiésemos vivido en justicia de una manera perfecta todas nuestras vidas. Eso es lo que el Evangelio y la fe en Jesucristo hacen. No solamente nos maquillan de justicia, es decir, nos hacen literalmente justos delante de Dios. No, pero entonces, ¿qué de las cosas que tenemos que hacer? ¿Qué de la justicia? O sea, ¿significa que ya porque creímos en Jesús podemos hacer todo lo que queramos?
incluyendo la injusticia, no. Pero simplemente nos está diciendo cómo es que nosotros recibimos la justicia de Dios. Nosotros no tenemos justicia suficiente para ser aceptados por Dios, para que Él nos diga, sí, entren a mi reino, por sus propios méritos yo los acepto, porque toda la vida, toda su vida han vivido justamente, no, ni siquiera de nacimiento calificamos para eso. Pero, creyendo en el Evangelio, en las buenas noticias, que Jesús murió, resucitó, pagó por nuestras culpas, pagó por nuestras ofensas, llevó nuestro castigo, Él nos da su justicia. Recuerde, Jesús vivió de una manera justa. Él cumplió toda la ley. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a quitar la ley, no he venido a quitarle su poder, su validez, yo he venido a cumplirla. Él vivió de la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Y a causa de su vida, su muerte y su resurrección, nosotros recibimos su justicia. De tal manera que cuando Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo, nos ve como una persona que toda su vida ha vivido justamente, ha vivido en justicia. Eso es lo que está diciendo. Y a cambio nosotros recibimos vida espiritual, recibimos una vida nueva. Literalmente Dios crea una persona nueva en nosotros, en la cual ahí es donde entra la persona nueva. Ahí es donde debemos de aprender a vivir en la nueva persona que Dios ha creado en nosotros y debemos hacer a un lado la vieja persona y esa nueva persona con el poder del Espíritu Santo y la guía de su palabra, entonces es que aprende a comenzar a vivir en la justicia de Dios y a practicar la justicia, ¿verdad? Pero no somos justificados por nuestras propias obras. Es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que dice, el justo por la fe vivirá. O sea, si alguien quiere vivir, si alguien quiere ser justificado, pues tiene que tener fe, tiene que creer. Tiene que creer. Y ya desde el Antiguo Testamento es Habacuc 2:4, Habacuc capítulo 2, versículo 4, donde se menciona esta frase por primera vez. Ese sería el contexto lejano de este pasaje, porque se profetizó inicialmente en Habacuc capítulo 2. Preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. No. Ok, perfecto. Entonces, es bien importante que cuando nosotros hablamos de la justificación, y esto lo menciono como algo a agregar, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. Es importante que cuando nosotros hablemos de la justicia de Dios, identifiquemos la diferencia. Dios nos da su justicia, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesús, no por nuestros méritos y no es algo que nosotros nos ganamos. Y eso nos hace aceptables delante de Dios. Eso nos viste de dignidad para recibir toda la bendición que Dios prometió a Abraham. Bueno, no toda la bendición que Dios prometió a Abraham, pero la bendición que alcanzaría a las familias de la tierra, ¿verdad? Hay promesas que Dios hizo a Abraham que eran exclusivamente para él y para su descendencia, es decir, el pueblo judío. Pero dijo que a través de su descendencia las naciones de la tierra serían bendecidas y ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde recibimos esa bendición prometida a Abraham. Está disponible para nosotros y la recibimos por medio de la justificación de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Entonces es importante que hagamos diferencia entre eso y el vivir justamente, ¿ok? Sí debemos de vivir justamente, por supuesto, debemos de vivir en obediencia a Dios, por supuesto, pero no como para ganarnos la salvación, sino es un resultado de nuestra salvación. Dios nos da su Espíritu Santo para que aprendamos a vivir en justicia, ¿verdad? De la misma manera como nuestro Señor Jesucristo aprendió, dice Hebreos que nuestro Señor Jesucristo aprendió la obediencia. Solamente que Él no pecó, Él aprendió a obedecer a Dios, entre tanto recibió el mandamiento de Dios, pero fue sin pecado, ¿ok?
Entonces hay que hacer una diferencia entre eso. Yo no me gano la salvación por mis obras, por mis hechos. Yo recibo la salvación porque Jesús me la da gratuitamente, es un regalo de Dios, yo no puedo ganármela. Es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y de ahí en adelante, yo aprendo la obediencia para vivir en obediencia. Me convierto en un discípulo de Jesús y a través del ministerio del discipulado aprendo a vivir en obediencia, ¿verdad? Como el Señor lo enseña en el capítulo 28 de Mateo. ¿Ok? Bueno, nos vamos a despedir aquí, lo vamos a parar. Espero que esto sea de mucha ayuda. Como repaso para nosotros, los que estuvimos aquí la semana pasada y aquellos que no lo pudieron estar, y también aquellos que van a escuchar o ver la clase por medio de YouTube. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de que nos vayamos? ¿No? Ok. En el grupo, las personas que recién se agregaron, en el grupo pueden encontrar tanto la grabación de la clase anterior como la tarea también de la clase anterior. Si por alguna razón no la pueden encontrar, por favor, déjenme saber, pero sí es muy importante que nos mantengamos al tanto con las tareas para que vayamos aprendiendo. Son ejercicios para afirmar el aprendizaje. La otra cosita es de que yo no estoy tan interesado en calificaciones, tampoco estoy diciendo que se puede sacar cualquier calificación, ¿verdad? Vamos a darle importancia, pero lo que yo estoy interesado es que usted pueda aprender y que usted pueda usar estas herramientas para extender el reino de Dios. Porque también si sacamos muy buenas calificaciones y nos aplicamos tanto en la tarea y en la clase, pero de repente no lo usamos, entonces creo que perdemos el objetivo. Lo importante aquí es que usted aprenda, retenga y pueda usar lo que aprendió para su vida personal, para el ministerio que está realizando, para el llamado que Dios le está haciendo, para los dones que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, si necesita ayuda, si tiene dudas, si tiene preguntas, por favor no se quede con preguntas, escríbame. Yo haré lo posible por comunicarme con usted cuando tenga la oportunidad, pero por favor escríbame, pregúnteme si algo no quedó claro, déjeme saber y hacemos lo que esté dentro de nuestras manos para poder ayudarle, ¿ok? Gracias, mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana y espero que se encuentren bien. ¿Quién desea despedirnos en oración? Roberto, Azucena, ¿están los dos con nosotros o está solamente uno?